a cómo escalar esos anuncios una vez esté gastando y cuándo pararlos cuando no sean rentables, porque eso es importante. Al final lo que buscamos todos es ganar dinero. Si lanzáis, lleváis un par de días y tenéis unas métricas muy malas, como os he ido mencionando en otros módulos, lógicamente tenéis que parar los anuncios. Entonces, ahora os enseñaré cómo hacerlo y para que seáis básicamente rentables. Y nada, hasta el próximo módulo. Bueno, en esta sección os voy a enseñar tanto cómo escalar las campañas una vez las hayáis lanzado como hemos enseñado anteriormente, a cómo pararlas, cuándo pararlas, que al final es lo importante. Nuestro objetivo es lanzar campañas, analizar en 1 o 2 días cómo están funcionando y en base a eso tomar decisiones. Vale, aquí os he seleccionado 1, 2, 3, 4 campañas de un testeo que se hizo hace un tiempo durante una semana y vais a ver cómo, bueno, día por día lo que se gasta, las métricas que obtenemos y cómo va funcionando todo, y en base a eso os voy comentando por qué decidí pararlo, por qué decidí subirle presupuesto, por qué decidí dejarlo como estaba, etcétera. Entonces, vamos allá. Estas campañas, bueno, son varias. La primera se empezó el día 9 de abril, sí, el 9 de abril. Básicamente lo lanzamos para probar un producto. Lo lanzamos a mercados en inglés. Lo típico, como os comenté anteriormente, presupuesto mínimo de 20 euros, 2 o 3 creativos y a ver cómo iba. El primer día lo que obtuvimos, según las tablas estas, las columnas de TikTok, obtuvimos estas métricas que básicamente nos tenemos que fijar, como os comenté en otra parte del vídeo. CTR, CPC y CPM. En este caso, como son mercados ingleses, siempre el CPM es más caro, pero bueno, no estaba mal. Lo que sí que estaba mal es un poco lo que es el CPC, estaba un poquitín alto y el CTR estaba bajito. Al final, el CTR es el porcentaje de clics que hacen en nuestro anuncio, entonces menos de 1 es bajo. Lo que sí que es cierto que a veces lo tienes en 60-70%, pero si el CPM y el CPC pues tienen buenas métricas, pues lo aguantas. Y sobre todo al final lo que nos importa es el ROAS, que es el retorno de la inversión. Si metemos tanto, recibimos tanto. Entonces, un ROAS alto, pues nos da igual que las métricas sean malas. Sí que es cierto que nos puede dar indicaciones de que el anuncio no es del todo bueno y podemos probar cambios. Pero bueno, en este caso, el primer día ya vimos que no tenía buena pinta. Lo dejamos correr otro día más. Ya tendríamos 2 días, del 9 al 10. A ver. Aplicamos 9 al 10. Aquí ya había gastado 33. Era día y medio o algo así. Empeoró. Bajó el CTR. Subió el coste por clic. Subió el coste por 1000 impresiones. Es decir, iba bastante mal. Y esto lo único que podía pasar es que lo paráramos. Entonces, al tercer día, lo tenemos aquí, al tercer día lo que hicimos fue pararlo a mitad, o sea, al principio de la mañana paramos lo que es las campañas a mercados ingleses y lo que hicimos fue pasarlo todo a España, idioma español, todo en español, los vídeos también, y lo lanzamos. 20 euros al día y esto ya tenía otra pinta, la verdad. Como podéis ver, coste por clic barato, coste por 1000 impresiones barato, CTR bajito, sí que es cierto que estaba un poco bajito, pero ya os digo, las métricas no eran malas, por lo tanto decidimos pues mantener lo que son las campañas a España, que por cierto también hay otra aquí, o sea, ya no me acuerdo muy bien cómo fue el proceso, pero creo que literalmente no iban en inglés, se puso todo en español y se lanzaron 2 campañas diferentes con anuncios diferentes para la hora de calcular métricas y demás. Entonces, bueno, pues se lanzaron 2 campañas muy similares
y la primera pues empezó a ir muy pero que muy bien, ya veis, ROAS de 7,59, es una locura, metes 10 y te devuelven 70, entonces estaba bastante bien. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Bueno, métricas bastante buenas. La otra campaña de arriba tenían mejor coste por clic, los anuncios funcionaban mejor, CPM bastante bueno también y el CTR bastante mejor. La verdad es que estos anuncios estaban funcionando mejor, pero como podéis ver, las métricas son mejores, pero no ha convertido nada. Sí que es cierto que aún no ha gastado lo suficiente, pero bueno. Seguimos días siguientes. 9 al 12. Aquí ya, viendo que la primera campaña iba bien, la dejamos tal cual. La segunda campaña la dejamos seguir gastando para ver cómo iba. Y luego lanzamos una tercera campaña, pues probando otro tipo de oferta. Entonces, pues ya empezábamos a tener más datos. Teníamos datos de que la primera nos seguía funcionando bien, ROAS de 4, suficiente. Éramos rentables con un ROAS de 1,7, o sea que todo lo que sea por debajo de esto, pues, o sea, por encima de 1,7 nos daba dinero, por lo tanto, perfecto. Aquí vimos que solo tuvo una venta, las métricas eran muy buenas, pero solo una venta. Y por eso se lanzó la tercera campaña con otro tipo de oferta, las cuales el anuncio mejoró, pero aún no había vendido nada. Entonces, seguimos día 13. A ver, día 13. Espera, día 13. Voy a ponerlo del 9 al 13. Así veis todo el rango de días y veis qué se paró, qué no se paró y demás. Vale, día 13, la primera campaña seguía igual. Como vimos que bajó bastante el ROAS de un día para otro, lo dejamos igual, no tocamos presupuestos. La segunda ya vimos que no iba del todo bien, por lo tanto, seguramente el día 14 se pararía. Y la tercera campaña, pues ya empezó a funcionar bien. Sí que es cierto que no iba con tantas buenas métricas como la primera, que no tocábamos nada, pero nos era rentable y siempre que sea rentable, déjalo. ¿Por qué? Porque te está cogiendo data al pixel y luego se puede optimizar todo ese tráfico, ya sea por email marketing o retargeting o lo que sea. Entonces, se mantiene y todo lo que sea rentable, pues se deja. Aunque estés ganando muy poco dinero. Al final todo lo que dé dinero hay que mantenerlo. Luego iríamos al día 14. 75, ¿veis? 75. Aquí ya pues decidimos parar lo que es la campaña de que no funcionaba. Y la última campaña que sí que estaba funcionando, pero no con muy buen ROAS, fue mucho mejor. Por lo tanto, ya éramos bastante rentables. Y como podéis ver, si la llegamos a parar porque estaba casi en el punto en el que perdíamos dinero, pues este día ya no hubiese rentado. O sea, hubiésemos parado la campaña y hubiésemos ya perdido dinero, el producto no funciona, bla, 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 bla. Entonces, siempre intentad tener un rango de analizar métricas de 3 días, porque hay días malos y días buenos. Entonces, haced una media de 3, 4, 5 días para ver si realmente ese producto está tirando o no. ¿Vale? Entonces, nada, el último día fue el 15, si no recuerdo mal. A ver. Sí, el día 15 ya se paró todo. Porque esto se hizo para un vídeo anterior en este canal, que lo tenéis por ahí, por el canal de Adrián. Y ya lo paramos porque ya hicimos la prueba. O sea que ya no íbamos a gastar nada más. Y el día 15 ya no hay gasto. Por lo tanto, fueron del 9 al 14. Y ya veis, rangos de 2-3 días mínimo para ver campañas y siempre fijaros en el tema del coste por clic, CPMs y sobre todo al final, que es lo que nos interesa, es el dinero que estamos ganando, el ROAS. Si tenéis un ROAS de, no sé, de 3 o 4
y ganáis dinero con un ROAS de 1,5 o 2, dejad las métricas, o sea, las campañas, y dejad que corran para ir viendo si realmente ese ROAS aguanta o baja mucho y se muere y tenéis que hacer cambios, o simplemente pues ha sido suerte y no funciona el producto y no vais a estar peleando si no encontráis la forma de hacerlo funcionar. Vale, entonces, teniendo en cuenta esto, dos factores importantes a la hora de o escalar o parar es la rentabilidad. En el caso de la campaña que nos iba con un ROAS muy muy bueno, vamos a ponerlo del 10 al 14, creo que la paramos antes esta, con un ROAS con 4, por ejemplo, en nuestro caso, aquí hubiese sido inteligente subirle el presupuesto. ¿Cuánto subirle el presupuesto? Pues yo normalmente le subo poquito a poco, porque a veces de 50, por ejemplo, al día, quieres pasarlo a 300 y TikTok pues no optimiza bien y te hace perder bastante pasta. Entonces, id subiendo pues de 20 en 20 euros, por ejemplo. Entonces, de aquí, pues lo suyo hubiese sido el día 3, que ya íbamos con este ROAS, pues, subirlo a 70. Si con 70 hubiese aguantado el ROAS, o hubiese bajado, pero hubiese bajado poquito, lo dejamos un día más, lo dejamos siempre. Subís presupuesto y esperaros 2 días. 2-3 días. Si se aguanta lo que es el ROAS y os está vendiendo y sois rentables, entonces le volvéis a subir otro poquito. Y así sucesivamente. En el caso de esta campaña, la segunda que tenemos aquí, o la primera debajo, como vimos que no era rentable, estábamos gastando y por muchas buenas métricas que hubiesen no habían ventas, directamente 3 días o 2 días vemos buenas métricas pero no hay ventas, fuera. Cortamos y probamos otros creativos. O cambiamos cosas de la web, de la oferta, de la descripción y demás. Entonces, esto es un poco en resumen cuándo escalar, cuándo parar los anuncios y nada, espero que os haya servido